¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Iniciamos la semana sin las 5 del día, pero con 3 temas de suma importancia. Los países en cuestión son Venezuela y lo que ocurre, por supuesto, en Noruega. Llámele diálogo, negociación, exploración, como usted quiera. Otra vez. Digo otra vez porque repasemos, ¿no? Los intentos. Uno en 2014, otro en 2016, 2017, 2018. ¿Y el resultado? Bueno, usted ya lo conoce, ¿no? Además, México, el de la cuarta transformación, según Andrés Manuel López Obrador, y el del enfrentamiento con periodistas críticos de su proyecto, y una muy sospechosa filtración de una lista de periodistas que se habrían visto beneficiados por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y que no necesariamente es ilegal, o payola, ¿no? Que es cuando se le paga a alguien para hacer campaña a favor. No necesariamente es así. Y por supuesto, seguimos con Honduras y el pulso entre el gobierno y docentes y galenos por la reestructuración en educación y salud. A falta de una respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández para comparecer en este programa, bueno, pues entonces hablamos hoy con los que sí dan la cara, representantes del sector de educación. Por supuesto, seguimos esperando a un vocero oficial del gobierno o a alguien, quien sea, que nos acompañe aquí. Ahí nos avisan. Este es un lunes cargado, así que no perdamos tiempo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Noruega. Conclu VZLA Noruega. Recuerden en sus comentarios en mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, Conclu VZLA Noruega. Y mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta y es la única cuenta que tengo. En Twitter, claro. A ver, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, volverán a sentarse en la mesa de negociación, si le quiere llamar así, ¿no? Esta vez será en Noruega o con Noruega de por medio. Así lo confirmó este sábado la Cancillería de ese país. Y luego, tanto Maduro como Guaidó confirmaron el envío de las respectivas delegaciones a Oslo. En representación de Maduro irán Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación e Información del régimen, Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, y Jorge Arreaza, canciller del régimen. Por la delegación de Juan Guaidó, ¿quiénes van? Van Stalin González, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Martínez Motola, exministro de Transporte y Comunicaciones, y Gerardo Blide, abogado y presidente del comando de campaña de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Vicente Díaz, también exrector del Consejo Nacional Electoral, quien asiste en calidad de asesor técnico. A ver, un apunte importante respecto a la delegación de Guaidó. Se da la paradoja que mientras el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional va a negociar a Noruega, el primer vicepresidente Edgar Zambrano lleva 19 días arrestado, detenido. Imagínese usted. A ver, ¿pero qué más sabemos de este encuentro? Pues le preguntamos a Jorge Luis Pérez Valeri y nos tiene este informe. Jorge Luis, adelante. Fernando, muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Caracas. Hay mucha expectativa, pero también escepticismo entre los venezolanos, tomando en cuenta que no sería el primer proceso de negociación entre gobierno dominado por el chavismo y la oposición venezolana, que en este caso está liderada por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado por Estados Unidos y otros 50 países. ¿Qué han dicho los actores al respecto? Por un lado, Juan Guaidó habla de mediación, que acepte una mediación por parte del gobierno noruego, más no una mesa de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Dice que en el marco de esta estrategia en la que dice que todas las opciones están sobre la mesa, pues la posibilidad de hablar y sentarse para buscar una salida de Nicolás Maduro del poder, pues no la va a descartar, insistiendo en que mantendrá la cooperación con sus aliados internacionales, mencionando, por ejemplo, a los Estados Unidos o a Colombia, entre los principales aliados de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por estos dos países como presidente encargado. En la contraparte está Nicolás Maduro, quien ya anunció parte de su equipo
momento está en Noruega. Su equipo estaría representado por su canciller, Jorge Arriaza, también por su vicepresidente del área de comunicaciones, Jorge Rodríguez. Insiste Nicolás Maduro en que quiere llevar a cabo un diálogo con la oposición, que además ha calificado de extremista, pero a la vez que habla de dialogar, también advierte con prácticamente llevar a cabo una acción que representaría la disolución del Parlamento, y eso sería el adelanto de las elecciones legislativas. Mientras hace unas horas anunciaba que pues ya estaba desplegado su equipo en Noruega, también advertía y pedía elecciones legislativas, lo que, como hemos dicho, pues representaría un fin prematuro del periodo legislativo que tiene que cumplir la Asamblea Nacional. Estamos muy atentos a lo que esto signifique. La reacción entre los venezolanos, pues también entre la expectativa y el escepticismo, recordando que no sería el primer proceso de diálogo al que se somete gobierno y oposición, pero pues en medio de una crisis económica agravada, en momentos en que pues los venezolanos están viviendo circunstancias de vida mucho más complicadas a la de años anteriores. Fernando. Gracias a Jorge Luis Pérez Valeri. Por supuesto, hay expectativa, por supuesto, hay también, hay que decirlo, molestia por parte de muchos sectores por esta negociación o diálogo, como lo quiera definir, ¿no? Hay quienes dicen, no, aquí no hay ningún diálogo, es una negociación. Muy bien, pero se van a sentar a hablar a final de cuentas, y ahí lo que existe es un diálogo. La confirmación de esto, como le quiera llamar, en Noruega, tampoco es que haya sido una sorpresa, ¿no? Ya el 16 de mayo Guaidó confirmaba que había enviados suyos en Noruega. Ese día también afirmó que no se prestaría a ningún tipo de negociación falsa. Esto fue lo que dijo, escucha. Y el mismo martes dije, sí, hay unos enviados a Noruega. El mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa. Eso lo decía Juan Guaidó. Por su parte, Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, decía, aquí en conclusiones, que la única posibilidad de dialogar es para saber cómo y cuándo se va a Maduro, lo recordamos. Yo creo que hay un profundo entendimiento que la solución de Venezuela pasa necesariamente por la salida de Nicolás Maduro, y eso lo tenemos muy claro nosotros, y lo tiene muy claro el presidente Juan Guaidó, y de manera que no vamos a participar en ningún diálogo que no plantee la salida de Nicolás Maduro al poder. Eso me lo decía Carlos Vecchio aquí en conclusiones, y en ese punto coincide Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado dejó en claro que las únicas condiciones que hay que negociar con Nicolás Maduro son las de su salida. Por eso la administración Trump espera que las conversaciones de Oslo se centren en ese objetivo. Al tiempo que recuerda que los esfuerzos previos fracasaron, como todos lo sabemos, porque dice el régimen de Maduro los utilizó para dividir a la oposición y ganar tiempo, lo subrayo. Ganar tiempo. Porque le reitero, esta no es la primera vez que gobierno y oposición intentan negociar. Ya son 5 años. 5 años de diálogos frustrados. Lo repasamos de nuevo. El primer intento de negociación tuvo lugar en 2014, cuando Nicolás Maduro se reunió en Caracas. ¿Con quién? Representantes de la oposición. ¿Se acuerdan, no? Todo un show televisivo, un reality casi. La mesa está amplia y con todos ahí sentados. Bueno, ese intento fracasó con todo y el reality. Lo mismo ocurrió en 2016, también en Caracas, entre Maduro y líderes opositores. 2017 se produjo una tercera tentativa que se ocultó por algún tiempo, hay que decirlo, y fue en República Dominicana. Pero en noviembre de ese año la oposición declaró los diálogos en suspenso. En 2018 los diálogos entraron en un receso indefinido. El primer intento de negociación tuvo lugar en 2014, cuando Maduro se reunió con representantes de la oposición. Fracasó, en fin, 2016, 2017, 2018, ya se los dije todos, ¿no? En esta ocasión los diálogos de Noruega no han sido bien recibidos en las filas opositoras. Y creo que por un amplio sector de la población, ¿no? Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, considera que todo diálogo, conversación o intermediación con Maduro no es más que una quimera. En un acto en Barquisimeto este domingo, Guaidó advirtió a los críticos dentro de sus filas que pueden terminar siendo cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso dice, ¿no? Ahora, Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, apunta que algunos de esos cómplices serían Luis Almagro, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Julio Borges y él mismo,
por expresar opiniones distintas a las suyas, ¿no? Es decir, Diego Arria lo que deja claro es que está en contra. Entonces, por el señalamiento de Guaidó, él sería uno de los cómplices. Y pues es que, bueno, María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, también se opuso al diálogo, ¿no? Señala que ya no todas las opciones están sobre la mesa y que el régimen maligno no va a entregar el poder. ¿Qué esperamos? Dice, ¿que nos fusilen? Eso es lo que dice María Corina Machado. Por su parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, también desaprueba este proceso en Noruega. Ledesma opina que pese a que Maduro descuartiza a la Asamblea Nacional, van a Noruega como motolitos, es decir, como necios o como bobalicones, ¿no? Inocentones. Sí, así lo dijo Antonio Ledesma y él es mi invitado esta noche. Vamos con él. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, me acompaña desde Madrid. Antonio, un gusto. Gracias por estar aquí esta madrugada para ti, noche para nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Es un tema muy importante para todos los venezolanos y para la comunidad internacional. Igualmente lo creo, igualmente el abrazo, lo creo también. Es un tema sumamente importante. Hoy para muchos esto es una repetición, pero no solamente para muchos. En la historia y en los hechos es una repetición. Antonio, he repasado desde 2014 hasta este nuevo intento y cada uno de ellos ha sido un fracaso para la oposición. Cada uno de ellos ha sido un triunfo, al menos en tiempo, para el régimen. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque lejos de que se sienten solo a negociar la salida de Maduro, como lo ha dicho Guaidó, como lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la realidad es que de nueva cuenta hay una mesa en donde se sentarán. ¿Hay posibilidades, Antonio, de que se quiera negociar una salida? Yo no creo en la buena fe de estos mafiosos. Por eso para mí eso no es diálogo, no es negociación. Para mí es una trampa. Es una trampa. Y voy a apelar a un proverbio árabe que dice que cuando te engañan la primera vez, la culpa es del que te engaña, pero cuando te engañan la segunda, la tercera y la cuarta, es tu responsabilidad dejarte engañar. Tú te saltaste otro proceso de diálogo y lo voy a recordar porque precisamente hoy se están cumpliendo 12 años del asalto de la dictadura de Chávez y de Maduro a Radio Caracas Televisión. El año 2003 se celebró un diálogo del cual fueron moderadores el expresidente Gaviria de Colombia como secretario general de la OEA y el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Y se firmaron unos documentos, y en esos documentos que firmó Chávez por el gobierno y representantes de la oposición, se comprometieron a varias cosas. Voy a recordar dos nada más. Primero, a respetar la libertad de expresión. ¿Qué ocurrió? Unos meses después asaltaron a Radio Caracas Televisión, a la cadena de radio Belfort, CNB. Otro acuerdo fue que iban a desmontar los colectivos armados, y lo que sabemos es que también incumplieron ese acuerdo porque el régimen lo que hizo fue rearmar, reequipar, fortalecer a estos grupos parapoliciales y paramilitares que vienen cometiendo desmanes desde hace mucho tiempo. Creo que es insólito que se vaya a Noruega, cuando por lo menos se ha debido solicitar que liberen al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que liberen, por ejemplo, a los diputados que están siendo perseguidos. Maduro manda una delegación a Bolo a hablar de la paz, sí, pero tiene sitiado al Parlamento Nacional, hostiga a los medios de comunicación, recientemente cerró la emisora de Radio Caracas Radio, persigue a editores de los medios que han sobrevivido. En definitiva, para mí, ojalá que esto no traiga daños irreversibles a la lucha y a la esperanza que representa Juan Guaidó para todos los venezolanos. Dos cosas, Antonio. Este intento de negociación, diálogo o como sea que le quieran llamar, ¿puede ser el suicidio político de Juan Guaidó?
No, yo no lo veo así, pero en todo caso nuestra obligación es decirle las cosas con la mayor franqueza. Yo sé que hay gente que se inquieta y nos dice que estos temas no los debatamos públicamente, pero es que esa es nuestra responsabilidad. Yo no soy el miembro de un club de fans de Juan Guaidó, yo soy un dirigente político, asumo mis responsabilidades. Hay gente que no puede estar de acuerdo conmigo, simplemente pido que se respete mi opinión, así como lo exigimos María Corina y yo, por ejemplo, el año 2015, el año 2016, cuando advertimos de los riesgos del diálogo de República Dominicana. Te voy a hacer una infidencia. Estando yo preso, un miércoles de mayo del año 2016, recibí una llamada del señor Luis Almagro. Y el señor Luis Almagro me dijo, mire, yo sé que a usted le llega a algunos dirigentes de la oposición. Dígales, adviértales que tengo información que les están montando una celada para el próximo sábado. Esa llamada fue un miércoles. Le están montando una celada para el próximo sábado en República Dominicana. Por favor, dígales que tengan mucho cuidado porque el régimen está buscando 4 cosas con esa trampa. Primero, sacar de la escena a la OEA, porque estaba pendiente el informe que le iba a presentar en los próximos días de aquel año. 2, Maduro va a ganar tiempo, como en efecto ganó tiempo. 3, dividir a la oposición, como en efecto generó toda una escaramuza en el seno de la oposición. Y 4, presentar una imagen de dialoguista, de pacifista ante la comunidad internacional. Bueno, ocurrió lo que se advirtió y Maduro lo que hizo fue ganar tiempo en un país que ya no tiene más tiempo que perder. Y lo recuerdo muy bien porque aquí también en algún momento tuve una intensa entrevista con Chugo Torrealba sobre el tema de República Dominicana, en donde, pues, vamos a dejarlo en que las cosas se pusieron muy fuertes y al final de cuentas ese fue el resultado que se anticipaba y se anticipó aquí en este programa. Ahora, finalmente, Antonio, te quiero preguntar, si la salida no se puede dar desde su perspectiva en una mesa negociada en Noruega, ¿cuál es la salida, Antonio, que debe de buscarse entonces? La intervención humanitaria, eso lo venimos planteando hace mucho tiempo. Y eso es una doctrina admitida por la ONU. El concepto de responsabilidad de proteger está más que verificado que en Venezuela se desarrolla una política sistemática masiva de represión, que el régimen lleva adelante una política de exterminio, una política de limpieza étnica, matando a nuestros indios pemones, que cumple continuamente un genocidio. Hoy murió otro niño en el hospital JM de Los Ríos, ayer murió otro niño en el hospital JM de Los Ríos, o sea, ya van 4 niños que han muerto, mientras Maduro, en vez de equipar al hospital JM de Los Ríos, lo que hace es decir públicamente que está invirtiendo en la fábrica de metralletas. O sea, en Venezuela se está consolidando una crisis humanitaria agravada y ya sabemos que esta gente no va a salir con diálogo. Comprendamos que estamos lidiando con malandros, con mafiosos, con narcotraficantes, con terroristas, con perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esa gente lo que quiere es vacilarse otra vez a la ciudadanía y en este caso a quienes representan a la ciudadanía con estos falsos diálogos para ganar tiempo. Por lo tanto, hay que jugarle limpio a los venezolanos, hablarle con sinceridad. Con esta gente no se puede establecer otro falso diálogo porque es prorrogar la tiranía en el poder. Antonio, brevemente, porque me queda muy poco tiempo, solo preguntarte, ¿qué respondes tú al señalamiento de Juan Guaidó de que aquellos que estén en contra de esto pudieran convertirse en cómplices de la dictadura? Así lo ha dicho Juan Guaidó, le responde precisamente Diego Arria en Twitter, pero ¿qué le respondes tú? Bueno, nosotros hemos sido aliados, nosotros insistimos en que cuando había mucha gente que no estaba de acuerdo, y algún día tú conocerás esa historia, porque me comprometo a relatártela en vivo allá en tu programa. Cuando en enero de este año claro que sí, muchos factores no estaban de acuerdo en que Juan asumiera interinamente la presidencia de la República, nosotros lo estamos apoyando. Yo creo que quienes juegan deslealmente con Venezuela son quienes apuestan a una salida electoral con un régimen que no ha cesado en la usurpación del poder. De elecciones y de candidaturas se hablará en Venezuela cuando primero liberemos a Venezuela de esta narcotiranía.
Antonio Ledesma, aquí te espero, Antonio, cuando quieras, ya lo sabes que eres bienvenido para que hablemos largo y tendido de esa historia y muchas más que sé que tienes por ahí todavía para compartir. Un abrazo hasta España, mil gracias, te dejo descansar, yo sé que es de madrugada, como siempre eres muy amable por tomar nuestras llamadas. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, buenas noches a toda la audiencia. Un abrazo, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, nos acompañó desde Madrid. Hago una pausa.